amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa más de Perspectivas Ambientales. Estoy desde la ciudad de Puerto Viejo, justamente trabajando en temas ambientales con las poblaciones y comunidades rurales, así que este programa tiene este sentido de ver cómo hacemos cosas en campo, pero también seguimos conversando de cosas muy interesantes que están pasando en el mundo. Y para eso nos acompaña el día de hoy nuestro querido amigo Walter Schultz. Él es director de Ambiente de la Cancillería y pues nos tiene bastantes buenas noticias, yo creo que para el Ecuador y para el mundo. Es un camino que falta por recorrer, pero ya es un gran principio. Y es que el 2 de marzo de este año en Nairobi, Naciones Unidas resolvió, si es así, que se comience a trabajar en un mecanismo vinculante, un tratado para quitar los plásticos del mundo. Eso sí son buenas noticias. Esperemos que no sea un instrumento que demore tanto tiempo que ya sea muy tarde, como suele pasar con los instrumentos, porque entendemos que la vinculación jurídica tiene que aprobarse por tantos países, por negociaciones internas y todo, pero yo creo que la emergencia y la urgencia del planeta así lo requiere. Así que, Walter, bienvenido, muchas gracias por estar acá en el programa. Seguro nuestra audiencia va a estar muy interesada en este tema porque no sabe todo el mundo qué es lo que está pasando. Cuéntanos un poquito sobre el futuro tratado contra el plástico. Muchísimas gracias, querida Verónica. Un saludo afectuoso para ti y para toda tu amplia audiencia dentro y fuera del país. Un gusto, como dices, poder compartir la buena noticia que en estos momentos de crisis, la así llamada triple crisis planetaria, de calentamiento global, pérdida de biodiversidad y contaminación, además de la crisis de seguridad que también estamos viviendo en estos días, con efectos en la comunidad internacional, pero también incluso en nuestros connacionales. Tener una buena noticia desde lo multilateral es realmente alentador. Esto fue posible gracias a un consenso alcanzado, como bien lo señalabas, el 2 de marzo en lo que se llama la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que se reunió en Nairobi en su quinta edición. Tuvimos ahí el gusto de estar con el ministro Gustavo Manrique y yo por mi lado como Cancillería, y logramos luego de varios días de negociación este consenso, que es una respuesta a una amenaza global que es cada vez más grave y que tiene repercusiones no solo en el tema ambiental, no solo para el medio ambiente, pero también para la salud humana, para el turismo, el transporte, el pleno ejercicio de los derechos humanos, la salud, como sabemos. Así que, y una serie de actividades humanas, pero que al mismo tiempo tiene repercusiones en distintas actividades, por lo cual no podemos entrar a una solución sin el concurso de la comunidad internacional. Ha habido respuestas por eso aisladas, muchas de ellas muy importantes, ciertamente, tanto de a nivel nacional, subnacional, municipios han hecho importantes regulaciones sobre el tema de reciclaje, incluso en países en desarrollo como el nuestro. Pero muchas de estas amenazas y de esta contaminación llega de fuentes más allá de las fronteras. Así que una solución de un solo país o de un grupo de países es insuficiente para la escala de esta amenaza. Sí, sí, totalmente. Y lo que tú dices es muy cierto, es lo que pasa con Galápagos, ¿no? Recibimos inclusive plásticos de la China y de otros países sin tener casi, como se dice, sin ton ni son. Entonces, el esfuerzo definitivamente ambiental tiene que ser mancomunado porque son retos globales, ya casi que no son locales. Ahora, el enfoque de esto, ¿cuál es el marco de negociación del que estamos hablando? ¿Es la Convención de Cambio Climático, la de Biodiversidad, de certificación? ¿Por dónde va el tema? ¿Cómo no? Toca a varias convenciones con las cuales deberá tener sinergia ciertamente este futuro tratado. La negociación no está enmarcada, a diferencia, por ejemplo, de lo que fue el Acuerdo de París. No es un protocolo a una convención como la ya existente, que era el caso de la Convención de Cambio Climático, sino que es un nuevo tratado.
y es un foro donde ciertamente ya es el sucesor de la reunión de gobernadores de ministros de ambiente, pero es relativamente nueva la Asamblea de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, y Ujú. eso quizás es lo que ha ayudado a que esté menos contaminado, valga la redundancia, el proceso, y ya ha sido más fácil llegar a un acuerdo. En lo multilateral, los procesos, como tú bien lo señalas, le señalamos al inicio, son tan largos a veces. Lo vemos del mismo caso de cambio climático, la CONVEMAR, los acuerdos de químicos, y sin embargo acá hay un mandato bastante corto. El mandato es iniciar este mismo año, en la segunda mitad del año, un proceso de negociación de un tratado nuevo, no va a estar anclado en ninguno de los ya existentes, sí, con mandatos de sinergia, con el miras a terminar la negociación de este tratado en 2 años, es decir, en la segunda mitad del 2024 tendría que estar listo este tratado, la negociación para su aprobación en una conferencia internacional. Así que es un desafío ambicioso, pero al mismo tiempo que creo que está a la medida de la urgencia y de la escala de la amenaza de la contaminación. Valga siempre la aclaración, no es nada contra plásticos, es contra la contaminación por plásticos. Correcto. Y bueno, en el derecho internacional, como tienes las convenciones, tienes tratados, tienes declaraciones, unas más vinculantes que otras, el tema del tratado me parece más interesante, primero por lo que tú mencionas, y quiero entender por qué esto, el foro es a nivel de los ministros, lo cual puede ser mucho más rápido, pero también va a necesitar aprobación del presidente, no sé si el legislativo en ese caso también, lo cual demoraría, pero el mandato es rápido, son 2 años. Y el tratado tiene sus características específicas que tiende a ser bastante más, no tan declarativo, sino ya viene con ciertas regulaciones, lo cual también es súper importante. ¿Y cómo le ves de ese? ¿Cuál sería el procedimiento de aquí en adelante? Interno legislativo. Correcto. Solo un punto quizás sobre el ámbito de aplicación que se planteó para la negociación. Hubo mucho debate en la negociación si es que se limitaba, por ejemplo, al tema del medio marino, la contaminación marina, que es donde quizás es más visible efectivamente la contaminación actual. Pero siempre también se guardó, y los países que defendíamos una visión más integral, decíamos, hay que acudir a la fuente, lo que estaba en esta escultura muy simbólica de esta llave con el chorreo de los botellas plásticas y el mensaje de su autor que decía, hay que cerrar la llave. Y es justamente ese el mensaje, hay que ir a la fuente de esta contaminación, que parte desde todo el ciclo de vida de los plásticos, desde el diseño, y esto en su mayoría viene de fuentes terrestres. Esta contaminación termina en el mar, pero viene de fuentes terrestres. Entonces, el ámbito es bastante amplio. Y también tiene la importancia y el tema de cooperación, porque hay indudables diferencias, innegables diferencias entre países desarrollados en desarrollo, entre países en desarrollo, sobre la capacidad para implementar medidas que se deriven del tratado. Así que prevé efectivamente amplias medidas de cooperación la negociación. Ahora, una vez que termine, claro, tendrá que pasar por un proceso de lo que se llama una conferencia intergubernamental, una conferencia diplomática, donde ya sea Cancillería, Ambiente, generalmente son las cancillerías más bien, quienes tendrán que participar con plenos poderes, con una autorización credencial firmada por el presidente o por el canciller, que realmente es el canciller, para poder comprometer al Estado en la firma del texto final que llegue a acordarse. Y luego, depende de la legislación de cada país, si deberá o no entrar a los legislativos. En nuestro caso, habrá que ver el texto final, digamos, y el análisis jurídico que se haga para ver si requiere o no de una aprobación legislativa. Pero creo que lo más importante, como decía, es que ya hay esta voluntad de llegar a un acuerdo global y que sea un acuerdo vinculante, ¿no? Y que tenga esta visión integral de todo el ciclo de vida de los plásticos. Uh-huh. Buenísimo. Y Walter, además felicitaciones a ti, especialmente porque sabemos el compromiso que tienes con el tema ambiental y desde hace mucho tiempo con este tema. Eso ha sido resaltado en varias reuniones que se ha tenido, así que estoy segura que estamos en buenas manos. Y también creo que Perú tuvo un papel importante, ¿no? De apoyo
en ese sentido. ¿Cuáles fueron los países que jalonaron todo esto para que se sigan sumando? Con gusto. Sí, efectivamente, Ecuador, para comenzar, Ecuador ha estado muy, muy detrás de este tema, a veces con una voz un poco no tan conocida casa adentro. En Río Más 20 mismo, en 2012, fue la primera vez que pusimos la semilla para, en el capítulo de océanos, abordar el tema de plásticos, ya como un llamado de alerta. Y lo mismo en el marco del Convenio de Basilea, con enmiendas en la Organización Marítima Internacional, en Londres, siendo los primeros países que llamamos a la necesidad de un tratado. Además, sin duda, Perú tuvo un rol importantísimo porque fue el país coproponente con Ruanda del borrador de resolución. Nosotros fuimos coauspiciantes de ese proyecto y ayudamos en la negociación, pero también de la región un rol también activo tuvo Uruguay, países como Argentina, Brasil también, Chile, quizás Brasil un poco menos, de otras regiones, un gran protagonismo de Noruega, quien es el país que presidía en ese momento la Asamblea de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, Ujú. Suiza, Suecia, Japón, que presentó su propio proyecto también, muy similar y que terminó siendo la fusión de los dos, lo que derivó en el texto acordado. Ruanda por el lado de África, Ghana también, Alemania sin duda. Así que es un esfuerzo de muchos países y que, como decía, devuelve la esperanza en el multilateralismo hacia soluciones globales a favor del planeta y las futuras generaciones. Claro, claro. Y yo sé que te voy a hacer justo una pregunta que tal vez no sea políticamente correcto y peor en Cancillería, pero claro, cuando nombras esos países me suenan como los jugadores de siempre, ¿no? Los chiquitos versus los grandes, ciertos grandes siempre comprometidos como Alemania y Noruega. ¿Quiénes fueron los que no, como que no pasa nada, o sea, no hay interés o ciertamente tienen interés y por eso no apoyan a la convención esta resolución en este caso? ¿Cuáles serían esos? ¿Cómo no? Sin querer señalar con el dedo a ningún país, por supuesto, pero sin duda, en algunos casos fue una posición que evolucionó. Puedo citar, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, que en las resoluciones anteriores de UNEA, hubo 4 resoluciones en las 4 asambleas anteriores donde hubo intentos de ir hacia un tratado y no estaban las condiciones de la posición de Estados Unidos para irse a favor. Y en este proceso de pandemia que hizo demorar esta asamblea, tuvo un cambio y más bien una voz decidida. Así que ahí vemos incluso que países que antes no han estado necesariamente alineados con medidas progresistas a favor del medio ambiente, ahora tomaron con el cambio de gobierno una postura muy distinta. Eh, India tuvo una posición un poco complicada porque presentó un proyecto de resolución propio que en los términos conceptuales estaba en la misma línea de los otros dos proyectos, pero que en términos operativos solo se limitaba a generar 4 foros de discusión y no un mandato para un tratado. Y ellos defendían el hecho de que no estaba lista los países en desarrollo para ir a ese tratado y que simplemente se necesitaba una mayor discusión. Y costó bastante convencerlo, digamos. Eh, Japón también quería limitarlo solo al medio marino, eh, pero no vimos tampoco una posición como hemos visto en otros frentes y en otros países que hay un suerte de negacionismo o de bloqueo. Siempre hubo pujas normales, pero siempre se vio una voluntad de avanzar hacia el mandato principal, ¿no? Los detalles, el término de referencias a ciertos principios, el término, la inclusión de referencias al tema de financiamiento, todo eso son cosas que siempre tienen sensibilidades, pero en el objetivo final, digamos, se vio una voluntad ampliamente mayoritaria a favor. Perfecto. No, y interesante, tú recalcabas además que no es un tema contra el plástico, sino contra la contaminación del plástico. Y claro, la concepción ya tiene otra, ¿no? Porque hablamos de economía circular y de una responsabilidad de principio al final y que nos corresponde a todos y ciertamente va a ser regulada la industria también de plástico, que
algún rato tiene que cambiar también su desempeño y su desarrollo. Entonces, seguro que también se vienen muchas conversaciones interesantes entre todo esto y conocemos que va a ser así. Pero bueno, mientras tanto, creo que son buenas noticias y es muy importante que toda nuestra audiencia siempre esté alimentada de información veraz, de información que nos ayuda a conocer y a empoderar a la ciudadanía y también a ver cuál es nuestro nicho y qué podemos hacer. Y cada uno juega un rol importante. En este caso, Cancillería, el Ministerio de Ambiente juega un rol importante y por eso te agradecemos mucho, Walter, por tu tiempo. Sigues en Nueva York haciendo tu trabajo y tu desempeño en lo que corresponde y a cada uno nos toca. Yo sigo acá también trabajando con las comunidades en Puerto Viejo y dando este espacio para que ustedes conozcan un poco más del tema ambiental. Solo un Gracias. Sí. minuto, si me permites, Verónica, compartir solo una reflexión final. Como bien decías, el diálogo con el sector es fundamental, tanto a la internacional como a nivel nacional. Ecuador tomó este liderazgo justamente luego de haber tenido un diálogo a través del Ministerio de Comercio, con el Ministerio de Ambiente, con el sector. Y es importantísimo el concurso de ellos para las siguientes medidas, para implementar las leyes que ya tenemos, la ley de plástico de un solo uso, la ley de economía circular, los reglamentos, las ordenanzas municipales y otras que se lleven a generar. Y el último punto, un poco de propaganda, si se quiere, Ecuador está buscando liderar el proceso de negociación de estos 2 años. Se ha nominado al viceministro Luis Bayas, que es un viceministro de Cancillería, para presidir el buró del comité de negociación. Todavía no hay una decisión, pero bueno, estamos buscando mantener y fortalecer aún el liderazgo de esta gran meta mundial. Así que ojalá que tengamos esa buena noticia Ojalá. pronto sobre Eso la sería presidencia de este una foro. gran noticia para visibilizar a Ecuador, que además tiene mucho que mostrar en temas ambientales. Entonces, creo que sería, bueno, ahí apoyamos todos desde cualquier sitio que nos corresponda. Gracias, Walter, gracias a todos ustedes por este espacio y como siempre les llamamos a decir que compartan estas noticias, compartan, nos den un like, síganos en Twitter, sigan al programa porque así llegamos a más gente y juntos podemos aportar muchísimo y un granito de arena a conservar nuestro planeta. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.